Una noche cerrada y silenciosa cubría las calles de Savannah cuando las antiguas farolas comenzaron a parpadear con un brillo mortecino. En la distancia, casi imperceptible, se levantaba la fachada ligeramente inclinada del Teatro Lucas, construido hace décadas y famoso en la ciudad por haber albergado espectáculos magníficos y tragedias inimaginables. Su letrero desgastado mostraba letras fracturadas que parpadeaban con la brisa nocturna, como si ese lugar se resistiera a ser olvidado. Los habitantes más antiguos de Savannah siempre advertían a los curiosos que era mejor no tentar a la suerte y alejarse de ese escenario macabro. Sin embargo, las palabras de advertencia jamás habían sido suficientes para detener a los más intrépidos, aquellos que encontraban en el peligro una alocada forma de adrenalina. Y esa noche, un pequeño grupo de amigos decidió cruzar las puertas del Teatro Lucas, ansiosos por descubrir si sus leyendas oscuras eran reales o simples cuentos para espantar incautos. Al traspasar el umbral, un crujido espeluznante retumbó bajo sus pies. El piso de madera cedía con la menor presión, como si se quejara del paso de los vivos. Un olor a polvo rancio y tiempo detenido impregnaba el aire. La linterna que sostenía el primero del grupo iluminaba las paredes con extrañas manchas que recordaban rostros retorcidos. Se sentía que el espíritu arcaico del lugar se removía inquieto bajo esa luz intrusa, como si algo aletargado despertara lentamente de un oscuro letargo. Nadie se atrevía a emitir un sonido demasiado alto. La resonancia en el teatro parecía devolver cualquier eco con un escalofrío extra que recorría la piel como cuchillas heladas. Murmullos. Algo indescriptible provenía de las paredes. Al principio, pensaron que eran corrientes de aire, pero el matiz de esos susurros distaba mucho de ser producido por simples escapes de viento. Parecían lamentos de espectadores invisibles, almas que nunca abandonaron el último acto de su desdicha. Al adentrarse en el vestíbulo principal, dieron con el viejo mostrador de boletos y, al lado de este, el menú de la última obra representada, un musical trágico que, según relataban los vecinos, terminó abruptamente cuando una escenografía se desplomó sobre una parte del elenco. No hubo sobrevivientes en aquel devastador accidente, y desde entonces, se decía que el Teatro Lucas había quedado marcado por aquella energía funesta. La linterna iluminó una colección de afiches añejos, cubiertos de telarañas, que mostraban afamados artistas de antaño. Una de las chicas del grupo sintió un pinchazo de terror al darse cuenta de que uno de esos carteles parecía moverse ligeramente, casi sacudiendo la cabeza del artista dibujado en él. Quiso culpar a la corriente de aire, mas la noche era tan densa allá dentro que no parecía haber brisa alguna. De reojo, comprobó que el afiche seguía perfectamente estático. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero algo en esa mirada dibujada en el papel tenía un aura macabra, como si un par de ojos le devolviera una silenciosa advertencia. Sin atreverse a parar, el grupo decidió encender los celulares para tener más luz. Se encontraron con un amplio corredor que conducía a la sala principal. Conforme avanzaban, notaron que había marcas de manos en las paredes, trazos polvorientos que alguien podría haber dejado al apoyarse con desesperación. Cuanto más se acercaban al corazón del teatro, más intensos eran los olores a húmedo y a moho, acompañados por un repiqueteo sordo que no pudieron identificar al principio. ¿Serían goteras? ¿Pasos? Nadie quería pronunciar la respuesta que sus mentes temían. De pronto, un estruendo rompió la tensión. Vino de algún rincón oscuro en las gradas superiores de la sala. Al alzar la vista, distinguieron filas de butacas corroídas por el tiempo, algunas tapizadas, otras cubiertas de polvo y costras de óxido. El silencio posterior a aquel golpe fue tan denso que pudo sentirse como el aire se cargaba de un pavor palpable. Uno de los chicos decidió avanzar hacia el escenario, ansioso por grabar un video con el celular y presumir después de haber caminado por el lugar más embrujado de Savannah. Subió las escaleras. El roce de sus zapatos levantó un eco extraño que viajaba por toda la sala, como si cada rincón del teatro estuviera vivo y atento a sus pasos.
Una vez en el centro de la tarima, colocó brevemente la luz sobre el telón, que yacía a medias en una especie de riel oxidado. Fue entonces que advirtió una figura borrosa moverse detrás de aquel pesado terciopelo. Se quedó inmóvil. Sus amigos vieron cómo su semblante cambiaba, se tornaba blanco de horror. Un escalofrío lo recorrió tan violentamente que el haz de la linterna tembló en su mano, dibujando sombras frenéticas que revolotearon por el telón. No podía pronunciar palabra, solo alzó un dedo para señalar hacia la parte trasera del escenario. El resto del grupo corrió para ver de cerca. Al asomarse, se encontraron con una puerta trasera entreabierta que conducía a los camerinos, de donde parecía emanar un sonido rítmico y enfermizamente repetitivo. Una vibración anómala, como si alguien golpeara con insistencia algún tipo de tablón. Fue menester de su curiosidad malsana avanzar con cautela hasta esa puerta. Cada paso creaba un crujido nuevo y, con él, surgían imágenes en la mente de cada uno, cuerpos aplastados por la escenografía, personajes condenados a repetir la misma escena durante la eternidad, aplausos fantasmas en la penumbra. Al empujar la puerta principal del camerino, un olor hediondo los golpeó de tal manera que se llevaron las manos a la boca para no gritar. Había vestuarios dispersos, pelucas y sombreros tirados en el piso, como si alguien hubiera huido desesperado sin la oportunidad de ordenar nada. De las paredes colgaban espejos antiguos con marcos dorados y cristales manchados, reflejando figuras distorsionadas que parecían moverse ligerísimamente fuera del compás de sus verdaderos dueños. Una sombra atravesó fugaz la penumbra, y la tenue luz de las linternas apenas alcanzó a delinear la silueta. Alguno quiso retroceder, pero la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. Un viento helado surgió de la nada. Fue un estremecimiento colectivo, sintieron que el teatro rechazaba su presencia, y mucho más que eso, parecía que algo los retenía, como si no tuviesen escapatoria. Tomaron valor y siguieron la sombra que conducía hasta un pasillo lleno de puertas numeradas. Las perillas parecían corroídas por décadas de abandono, y cada una parecía estar muy ajustada o sellada con capas de óxido. Al llegar a la puerta que marcaba 5, y en la cual se apreciaba una hendidura fresca, pasaron la mano y sintieron un latido, como si el propio teatro tuviera un corazón oculto tras aquella madera. Al empujarla, descubrieron un camerino más amplio que los demás. Adentro, los espejos estaban intactos, como preservados por una fuerza misteriosa. En un rincón descansaba un maniquí con un traje de época, cubierto por polvo excepto en la zona del pecho, donde parecía que dos manos se habían posado intentando arrancárselo. Un aire gélido cruzó la estancia. De pronto, una de las chicas lanzó un alarido desgarrador. Un brazo helado rozó su hombro, mas no había nadie detrás de ella. El maniquí parecía haber cambiado ligeramente de postura, ladeando la cabeza hacia esa dirección. El ambiente se impregnó de un olor repulsivo que evocaba putrefacción, mezclado con el perfume añejo de las ropas de antaño. El grupo estaba al borde del pánico, pero cada vez que intentaban retroceder se encontraban con caminos que no llevaban a ninguna parte, puertas que no se abrían o pasillos que parecían haber cambiado de lugar. Volvieron hacia el escenario buscando la salida principal. El teatro, sin embargo, se mostraba irreconocible. Las butacas ahora se alineaban de una forma diferente, unas filas estaban mezcladas con otras. Era como un laberinto retorcido en el que el tiempo y el espacio habían dejado de obedecer las leyes habituales. Luces antiguas, probablemente de un tablero eléctrico, pulsaban débilmente sobre el escenario, iluminando una maraña de cables que colgaban venenosos como serpientes acechando. Un rumor recorría el aire, un murmullo que evocaba la expectación de un público inexistente, como si incontables almas se prepararan para presenciar el acto final de esos intrusos. Comenzaron a escuchar aplausos intermitentes, pero eran aplausos huecos, carentes de vida, retumbando como ecos malditos desde algún lugar imposible de identificar. Entonces, la penúltima bombilla del teatro se apagó. La oscuridad avanzó con decisión. Se veían rostros desencajados, desnudos de cualquier intención de valentía. Uno a uno,
los celulares dejaron de funcionar sin motivo aparente y reinó la oscuridad absoluta, salvo por la única bombilla centelleante que colgaba en el centro del techo. Aquel parpadeo, tétrico e insistente, dibujaba siluetas fugaces en las butacas. Parecía haber personas sentadas, decenas de ellas, con los rostros pálidos y fijos. Cada vez que la luz parpadeaba, los supuestos espectadores movían un poco la cabeza, como fijándose en el grupo con osquedad. Cada parpadeo era un golpe al corazón de los intrusos, que sentían como la sangre se helaba en sus venas. El amago de un susurro gélido los llamó desde el pasillo lateral, y en su desesperación, pensaron que quizá esa voz podía guiarlos hacia una salida oculta. Se aferraban a cualquier esperanza. Avanzaron, dejando el escenario atrás, con la certeza de que algo los seguía muy de cerca. Escuchaban pasos a destiempo, respiraciones sobre sus hombros. Las gargantas se les anudaban de horror. Poco a poco, fueron llegando a un lugar que parecía un despacho. Allí había un escritorio antiguo cubierto de papeles, y en las paredes colgaban retratos en sepia de los directores y actores que alguna vez dieron vida a la programación del teatro. Uno de los cuadros se desprendió del clavo, cayendo justo a los pies de uno de los chicos. Mostraba un rostro severo, con ojos hundidos, que parecía mirarlo desde la pintura. De pronto, el cuadro comenzó a resquebrajarse con un chasquido siniestro. Un murmullo brotó de la grieta, era como un último lamento escapando de entre las astillas. Fue entonces cuando las luces del despacho comenzaron a titilar y una fuerza invisible abrió de un tirón un viejo baúl arrinconado en la esquina. Dentro del baúl, apenas distinguieron un guión de teatro encuadernado con letras doradas, una especie de libreto de la tragedia que nunca terminó su función. Las páginas amarillentas estaban llenas de notas escritas a mano, con garabatos que parecían desesperados. La última línea rezaba: la muerte sube al escenario y reclama a quienes osan interrumpir su eterno acto. Al leer aquello, los presentes sintieron un escalofrío fulminante, como si hubiesen pronunciado una plegaria que desataba un ritual malévolo. Alguien quiso romper el manuscrito, pero una fuerza intensa le inmovilizó los brazos, empujándolo contra el suelo. Los demás intentaron socorrerlo, pero tropezaron con sombras que se materializaban en sus caminos. Las sombras parecían emerger de las paredes, negras y sinuosas, con dedos afilados que arañaban el aire a cada movimiento. Hubo gritos, sollozos y un desesperado forcejeo, pero el poder de esas entidades crecientes era arrollador. La bombilla del despacho explotó en 1000 pedazos. Los cristales se esparcieron, lacerando a uno de los jóvenes, quien lanzó un alarido agonizante. El pánico aceleró los latidos, y en un último arranque de cordura, intentaron escapar de aquel cuarto. Al abrir la puerta, apareció el escenario otra vez, imposible, torcido en un ángulo antinatural. Sobre él, el telón se alzaba como un manto fúnebre, y de cada lado surgían figuras con vestuarios ensangrentados y rostros en blanco, como actores sin alma que se preparaban para un acto final. Se intensificaron los aplausos incorpóreos, celebrando con morbo la llegada de quienes, sin saberlo, se habían convertido en protagonistas de una función macabra. La primera en perder la cordura gritó pidiendo auxilio, pero su voz se ahogó en un abismo de ecos que regresaban burlones. La siguiente bombilla se fundió también, y la absoluta oscuridad cubrió todo en un velo denso. El grupo se vio rodeado de nuevas sombras, y la confusión los llevó a separarse unos de otros. Uno escuchó un llanto desconsolado y fue tras él, solo para encontrar un vestuario vacío. Otro creyó ver la puerta de salida, corrió hacia ella, y al abrirla, solo dio con un pasillo sin fin, repleto de hileras de butacas que se movían ligeramente, gimiendo al rozar el suelo. Se sucedieron gritos de ayuda, carreras frenéticas, caídas que levantaban nubes de polvo. El teatro se cerraba sobre ellos como un enormes fauces. Por cada rincón, se oía ese aplauso oscuro, como si espectros invisibles aguardaran con deleite para devorar sus últimas esperanzas. Las puertas principales estaban ahora irremediablemente selladas, la enorme cortina se balanceaba con un crujir sordo mientras,
Tras ella, se percibía el arrastre de pies descalzos. Parecía que fantasmas de antiguas víctimas se congregaban para contemplar el infortunio de estos intrusos. Uno a uno, los amigos fueron atrapados por manos gélidas que surgían de la penumbra. El último de ellos logró llegar hasta las puertas de salida, las golpeó con todas sus fuerzas, suplicó a gritos, arañando la madera hasta que las astillas se clavaron en sus dedos. Pero el Teatro Lucas no lo permitió. Una mano surgida de las tinieblas hundió sus dedos largos y retorcidos en su hombro, arrastrándolo hacia la negrura con una fuerza implacable. El eco de sus desgarradores alaridos retumbó hasta que la última llama de la bombilla restante se extinguió por completo. No hubo escapatoria ni final feliz, tan solo aquel instante definitivo en que la realidad se fundió con la maldición del escenario. Y en la oscuridad total, el único sonido que permaneció fue el repiqueteo insaciable de aplausos fantasmales, reiterándose sin cesar en las paredes, en el piso, en las alturas invisibles de la cúpula, como un eco interminable de las almas que el Teatro Lucas reclamó para su infinita función. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.